Mientras los ecos de Granada insisten en Alhambra, música y poesía, en paralelo se escuchan otras voces. Más que voces, trazos. El roce de un lápiz sobre un cuaderno, que en realidad es el puñetazo de un superhéroe. O el humo de un cigarrillo. O el ceño fruncido de un tipo mal encarado. O de una heroína. Son criaturas crecidas en el noveno arte, el cómic, donde en Granada vive una edad de oro. Dibujantes que han nacido en la ciudad de la Alhambra o bien estudiado en su universidad han conseguido situarse como referentes mundiales. ¿Quiénes son? ¿Por qué son admirados? Esta es su historia. La historia jamás contada del cómic granadino. Nos tenemos que trasladar a los años, a finales de los 70, y yo pienso que todo empezó cuando se juntaron 4 personas para trabajar en un grupo que se llamaba Un Equipo Andaluz de Tebeos, FD, y que era una gente que utilizaba la historieta para hacer reivindicaciones de los barrios. En los barrios había una reivindicación, algunos de esos nos llamaban a nosotros y nosotros esa reivindicación la contábamos pero con un tebeo. En realidad nosotros, así como esta generación anterior sí empezaron con una temática bastante común y con una estética también bastante, que compartían bastantes rasgos entre ellos, nuestro grupo era mucho más diverso. Nosotros nacimos al calor de los tebeos que leíamos y nosotros empezamos eso, haciendo fanzines, que eran revistas fotocopiadas, donde intentábamos, sobre todo con mucha imaginación, suplir lo que era, bueno, entonces no había ni escáner, ni había ordenadores, por supuesto, ni ningún tipo de medio tecnológico para ayudarnos, y lo hacíamos todo a base de mucha imaginación y darle muchas vueltas, intentando hacer productos bastante originales para lo que había y las limitaciones de una fotocopiadora, ¿no? Mira, para mí lo más curioso es que la seña de identidad de ese cómic granadino incipiente, fancinero, era la calidad. O sea, que la calidad era bárbara. Era bárbara. Es que las páginas de Andrés Soria eran dignas de... Están en un fanzine fotocopiado, pero deberían estar en el Cairo. Mira, hay fanzines muy buenos, pero la verdad es que yo no he vuelto a ver una densidad de calidad como la que había en los fanzines granadinos de esa época. Lo bueno es que no había una temática ni una línea. Realmente aquello era un popurrí en que cada uno se lo guisaba y se lo comía como quería. Realmente había una libertad enorme, que era eso, en parte el interés, de todas formas, vamos, es lo propio a un medio como el fanzine. Y el gusto de estar con gente que eran igual de frikis que tú, o sea, el que realmente había una comunión de pensamiento, que nos gustaba eso y estábamos empeñados en hacerlo, y con toda la lucidez del mundo sabíamos que eran fanzines que, bueno, que el alcance que tenían era mínimo y además no teníamos los medios que se tienen hoy. Entonces no hay una identidad específicamente granadina, pero lo que sí hay es un movimiento conjunto de autores heterogéneos, variopintos, que trabajamos en mercados muy diferentes, que hacemos tebeos completamente distintos, desde los tebeos de superhéroes a los tebeos de autor, novela gráfica, llamarían ahora, etcétera, a los tebeos de vanguardia o de experimentación, pasando por el tebeo juvenil, que es en el que me he especializado yo, y curiosamente con un nivel muy muy alto. No hay una línea granadina de dibujo, no, es más bien un entorno de trabajo, ¿no? No es como París, en el que, por ejemplo, pues sí tenemos efectivamente el cómic franco-belga y un cómic franco-belga específicamente independiente, ¿no? Con la gente de la asociación y similar, ¿no? Sí se puede evaluar un poco de la Escuela de París. Aquí, sin embargo, es más un núcleo donde crecen dibujantes como Cual Alegre en Lechuga, pero que no tienen un perfil determinado a nivel de dibujo. Por alguna extraña razón, Granada siempre ha sido sede y alojamiento de un montón de dibujantes de cómic locales y foráneos que han venido a vivir aquí, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con el ámbito universitario, que es muy propicio a generar el fenómeno del fanzine, por ejemplo, donde la gente pues, se cultiva y trabaja, ¿verdad? Y eso hace que, bueno, de un montón de fanzines al final puedan salir una cantidad de profesionales más o menos recomendables. Hoy realmente en Granada hay un montón de historietistas que no necesitan para nada el mercado nacional porque trabajan para todo el mundo y están colocados muy bien y son muy importantes. Nosotros entonces no sabíamos ni pensamos incluso que seamos el germen de esas personas que son totalmente independientes a nosotros, ¿no? La ventaja de ser dibujante de TVOs es que puedes trabajar para cualquier lugar del mundo desde cualquier lugar del mundo, ¿no? El hecho de que no exista una industria aquí, evidentemente, es un lastre también para muchos dibujantes, porque bueno, tienes que buscarte la vida afuera, ¿no? Pero una vez que consigues el contacto editorial, realmente puedes publicar desde cualquier sitio y hay muchos dibujantes que han optado por vivir aquí, ¿no? Como el mismo Munuera, que no es granadino, pero estudió aquí y bueno, él optó por vivir en Granada porque le gustaba, ¿no? Entré en el mercado francés, que era un poco el dorado de los tebeos, porque a efectos de industria efectivamente es la más importante de Europa, es la que publica más tebeos y bueno, la que está más consolidada, donde se venden más cómics y donde uno realmente puede progresar y hacer de esta pasión una profesión. En España es más complicado, por no decir que es prácticamente imposible, pero en Francia es posible. Y una vez que entro allí, yo ya me hago fuerte, me decido que de allí no me sacan y no me sacaron por más que lo intentaron, ¿no? Yo, claro, una vez que entras, lo suyo es quedarse. Y bueno, te puedes permitir el lujo de vivir en una ciudad como Granada, en un espacio maravilloso y trabajar para editores de todo el mundo. Esto me quedó claro desde el principio y creo que fue una muy buena decisión por mi parte. Yo intento dar el mismo nivel de calidad siempre, indistintamente si trabajo para el New York Times o para la carnicería de mi primo. Es decir, yo creo que un creador siempre tiene que ser creador y dar todo lo que tiene de sí y vaciarse. Y efectivamente, claro, trabajar para el New York Times, para el ego de cada uno, pues está bien, ¿no? Dice, es que trabajo para el New York Times, oh, parece. Pero vamos, a ver, esto es como todo, yo lo veo como algo que fue bonito mientras duró, todavía dura, pero bueno, pero ya te digo, a nivel de creación no tiene ni mayor ni menor importancia que cualquier otro trabajo. Yo siempre intento darle a todos los trabajos que hago el mismo plus de intensidad. Hasta ahora no me han puesto ningún tipo de imposición, yo voy haciendo un trabajo completamente libre de narración gráfica secuencial y bueno, por ahora, toquemos madera, les parece bien. Con lo cual eso es muy difícil, encontrar un editor que te deje esa capacidad de libertad creativa, pues es bastante asombroso, la verdad. Y eso siempre como que me lo he planteado, ¿no? Como un medio como el New York Times, que se supone tiene ese carácter generalista y que debería ser como mucho más restrictivo, sin embargo, tienen una libertad enorme los directores de arte con los dibujantes y un respeto completo. Ya te digo, he aprendido mogollón y creo que, bueno, ha sido una experiencia increíble. Además que yo era súper fan de las novelas, o sea que cuando me dieron Millennium lloré de alegría, así que bueno. Bueno, y con Juan Díaz Canales la idea de Blasa en el momento en que cuajó ya fue imparable. La verdad es que llevó tiempo también madurarla y concretarla, pero al final entró bien y lo mismo, aunque entró bien en el mercado, pero bueno, ha sido exponencial el ascenso de Blasa y la presencia de Blasa en el mercado francés fue muy buena desde el principio, pero bueno, ha sido progresiva, por supuesto, con cada toma. En la época en que empecé con Blacksat todavía estaba trabajando para Disney, entonces pues tenía que trabajar en el cómic por la noche y el fin de semana, o sea, era pluriempleado.
yo ya te digo, me había leído las novelas de Millennium hace ya un montón de tiempo y claro, lo que me fascinaba de también hacer Millennium es el trasfondo tan real y sociopolítico que le habéis puesto Sylvain, que Sylvain incluso hace referencia a la presidencia de Trump en todo este tiempo, pues la metió en el argumento del cómic también, el auge del feminismo, entonces el tema de los refugiados también se trata en el cómic. Y yo todo eso que tenga ese tipo de trasfondo siempre va a ser para mí un punto extra. Son autores de prestigio, reconocidos y que publican sus obras en editoriales españolas, del mercado de la banda dessinée franco-belga o del mainstream del cómic americano. Este es el caso, por ejemplo, de Juanjo Guarnido, que ha tenido reconocimiento del galardón de mayor prestigio internacional, que es el premio Eisner, que se entrega todos los años en la Comic Con de San Diego. También es el caso de Gabriel Hernández Balta, que también en este 2017 pasado fue premiado por la mejor serie, La Visión, junto al guionista Todd King, en los mismos premios Eisner. Y después hay toda una serie de autores que han trabajado en el mercado franco-belga. Estoy pensando, por ejemplo, en José Luis Benuera, que ha trabajado el dibujo de 4 de los álbumes de una serie clásica dentro del mercado de la banda dessinée, como es Fantasio y Spigud. Jorge Jiménez y Javier Fernández, Nastacha Bustos, están trabajando también para series de DC. Y otros autores que también trabajan dentro de este contexto internacional y nacional. Soy dibujante de cómic y también profesor en la Universidad de Granada, en el departamento de dibujo, donde imparto la asignatura de ilustración y cómic. Y lo bueno que tiene el trabajar día a día con ellos, que son gente joven y que beben de otros medios que yo desconozco, mis propios hijos, por ejemplo. Los cómics que consumen no son los que yo consumo. Entonces puedes ver una visión diferente, ¿no? que se ve a través de sus trabajos, cómo tú interaccionas con ellos. Yo creo que me da, por un lado me da esa ventaja, ¿no? de estar el día a día, no solamente de lo profesional que lo estoy, sino también de algunas nuevas tendencias que se nos escapan. Yo el consejo que le doy a todos los dibujantes jóvenes, incluso niños, que vienen a verme y que me piden consejos, siempre es dibujar mucho y dibujar mucho en el natural. Un ejercicio que le pongo a los más jóvenes, porque le digo que les recomiendo, es copiar un dibujo, una ilustración, pues lo que te gusta. Yo he copiado a Mortadelo, yo he copiado a Aster y todo. Entonces el ejercicio, a partir de una cierta edad, de pequeño siempre se puede dibujar con libertad, es lo mejor para los niños, pero a partir de una cierta edad, cuando ya quieres empezar a aprovechar el beneficio de la experiencia, es copiar un dibujo, una viñeta de un cómic, de lo que quieras, y compararlo. Pero compararlo con mucho criterio y analizar por qué tu dibujo no es tan bueno como el que acabas de copiar. Yo eso lo he vivido de adulto. Yo eso lo he vivido en Disney, intentando copiar dibujos de animaciones de personajes que me ha tocado animar y que habían ya sido dibujados por otra gente, y la frustración de decir, Dios mío, que es que no me sale, es que ni calcao. Poco tiempo después de su creación, en el año 2009, el Centro de Cultura Contemporánea propuso e impulsó la creación de una modalidad de cómic dentro de los premios Alonso Cano, los premios de creación artística para estudiantes universitarios de la Universidad de Granada, que es unos premios de convocatoria nacional, y que ya esta modalidad de cómic viene celebrándose durante la última década. También hemos celebrado exposiciones en torno a creadores de cómic, por ejemplo, una muy relevante fue la que celebramos en el año 2010 sobre la obra de Juanjo Guarnido, trayectoria de un dibujante, en la que se expuso muchos de los originales, 60 originales de su serie más conocida, de Black Sad. Más recientemente, entre otras iniciativas, hemos creado junto a la Facultad de Bellas Artes una revista dedicada a la narrativa gráfica, al cómic, a la ilustración, y que se irá extendiendo también a otros lenguajes de la narrativa gráfica, que se llama Aunch, donde se recoge la obra de artistas emergentes, como por ejemplo los participantes seleccionados y premiados en la referida modalidad de cómic de los premios de la Universidad de Granada de Creación Artística para estudiantes universitarios, y otros artículos sobre la divulgación de la investigación y la creación del cómic, siempre en el ámbito universitario. Y ahora vamos a celebrar esta exposición. La exposición Rueda de Reconocimiento, las huellas del noir en el cómic granadino, forma parte de una serie de iniciativas que en torno al cómic venimos desarrollando
en el Centro de Cultura Contemporánea desde su creación, pero también es el reconocimiento de la universidad a la calidad, a la excelencia artística de estos autores, muchos de ellos formados en las propias aulas de la universidad, en la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano. Fíjate, cuando empecé a dibujar cómic, yo quería hacer cómic experimental, o sea, porque yo cuando era alumno de la facultad ya hacía muchos experimentos gráficos, pero la verdad que el contacto con el mercado franco-belga como que coartó esa labor experimental y viró hacia un cómic más o menos comercial, que es lo que en cierto modo se esperaba de mí en el mercado franco-belga. Y digamos que todo se aceleró más cuando abandoné el mercado franco-belga. Llegó un momento en que lo que yo hacía no tenía cabida dentro de ese mercado y bueno, fue el momento en que los americanos pues, se fijaron en mí. François Mouly, la directora de arte de New Yorker, se fijó en mí y me invitó a trabajar en Estados Unidos con su editorial y a partir de ahí ya llegó el New York Times y la revista VQR y por ahora estamos ahí. Yo me considero un narrador, generalmente sin saber qué contar. ¿No? Porque yo nunca sé qué contar. Tengo varios amigos que le pasan lo mismo. ¿Y qué cuento? Pues yo tampoco sé qué contar. Pero soy un narrador. Yo sé contar con imágenes. Yo empecé haciendo historietas. O sea, yo entré en el mundo del lenguaje visual haciendo historietas. Pero pronto pues me interesé por otros medios del lenguaje visual. La publicidad siempre me ha interesado mucho. El diseño, el audiovisual. Ya te digo, no hay un salto, hay una escalada permanente de ir dando pasos, de ir profesionalizándose poco a poco, de establecer contactos. En mi caso, pues claro, fueron pasitos que se fueron dando, de pronto se me abrió la vía a la animación y 3 años después estaba recibiendo una proposición de Disney, me vine a París. Y a partir de ahí, pues se presentó la posibilidad, de hacer carrera en la animación y por otro lado de utilizar mi tiempo libre para volver al cómic y volver al primer amor, ¿no? que es ese. Justo lo que voy a hacer ahora es un proyecto independiente, pero que son 10 páginas cortitas para 2 marcas españolas muy conocidas. Es otra de esas oportunidades que bueno, muy bien no te esperas porque dices, ¿cómo es que esta marca que tiene este producto quiere hacer un cómic, ¿no? Y al final, hablando con ellos, llego a la conclusión de que lo están haciendo muy bien porque ellos están apostando siempre para el tema de sus nuevas campañas con sus productos, a apostar por artistas y han decidido hacer un cómic. Me parece genial, ¿por qué? Porque el cómic necesita una difusión, nos echan esa mano para darle un poquito más de difusión y sacarnos de nuestro ámbito normal. Este año yo trabajo en la universidad en cosas que no tienen nada que ver con los tebeos, pero sí con la comunicación y con el diseño. Y este año he tenido la ocasión de recibir a unos cuantos alumnos en prácticas de un grado de cómic que se ha implantado también en Granada desde hace un par de años. Bueno, hemos intentado experimentar un poco con el medio contando cosas muy aburridas como son la selectividad, las pruebas de acceso a la universidad o los descubrimientos científicos de la universidad, de algunos de sus investigadores, a través de los tebeos. Y es una cosa a la que yo particularmente creo bastante, que es el poder del cómic como lenguaje a la hora de contar cualquier cosa. El género negro es una cuestión de ética y también de estética. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar que las historias, las tramas negras, las tramas policíacas, lo que importa es quién lo hizo. Nosotros lo que defendemos es que lo importante es el por qué lo hizo, ¿no? El por qué el criminal comete el delito o el por qué el policía, el periodista, el agente de seguros o esa persona que pasaba por allí se empeña en resolver el crimen, el delito, el asesinato, el desfalco o lo que sea, ¿no? El género negro también es una estética, ¿no? Pocos géneros muchas veces acostumbrados al cine, pero también lo vemos en la literatura, lo vemos en la música, lo vemos en el propio cómic, tienen una estética tan clara y tan determinada. Una estética que tiene mucho que ver, primero, con un movimiento alemán de los años 20 del pasado siglo, el expresionismo, basado en contrastes de color muy fuertes, una fotografía muy agresiva, un blanco y negro muy poderoso, picados, contrapicados y escorzos
que le dan al género negro una textura muy especial. A partir de ahí todo influye el ambiente urbano, influyen esos rascacielos, influyen esos callejones oscuros también, la vestimenta de los personajes, ¿no? Cuando hablamos de género negro, pues todos pensamos siempre en esa gabardina o en ese sombrero que por ahí hay. El género noir surge en los primeros años 30 del siglo XX y surge esta cultura de evasión, de escape, en torno a géneros que vienen de una tradición reciente, también popular, como es la de las revistas pulp, donde aparecen géneros como la ciencia ficción, géneros como la aventura exótica, la aventura histórica. Con el cine sonoro, en 1931, por ejemplo, hay producciones tan destacadas como Hampa Dorada, como Las calles de la ciudad, Enemigo público, y meses después aparece la primera tira diaria, e inmediatamente también página dominical, de una serie negra que es Dick Tracy. Hay un declive también de las series negras, como el del conjunto de series del terror, de la ciencia ficción, sobre todo de aquellas que tienen un carácter más violento, como las series criminales y el terror, pero el género negro vive hoy una época de nuevo de gran esplendor. Desde las últimas 2 décadas, desde los primeros años 90, han surgido series que nos muestran una gran vitalidad, en el cómic como en el conjunto de la narrativa contemporánea, ¿no? Lo podemos trasladar al propio cine, pero también, por ejemplo, al lenguaje de la serie de televisión o al de los videojuegos. El cine negro, dentro del género cinematográfico, aparte del género de superhéroe y del género de aventura, es el que mejor recoge mucha de la idiosincrasia visual del cómic, a la hora de plantear las imágenes, hablo del cine. A la hora de componer los planos, a la hora de utilizar las luces y las sombras, hay una influencia, en mi opinión, clara del cómic que se trasvasa hacia el género negro cinematográfico. A lo largo de la historia del cómic, el género negro ha tenido una gran importancia, ¿no? Y hay ejemplos maravillosos a lo largo de esta historia del TVO tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? De la importancia del género negro, desde el Dick Tracy a Alex Sinner, y en España tenemos el ejemplo magnífico de Torpedo, ¿no? Como digamos, los grandes hitos de la historia del cómic en este género, y por supuesto en Granada tenemos el nuestro, que es el Black Sash, ¿no? de Juanjo. Black Sash se ha convertido en uno de los grandes iconos del cómic contemporáneo. ¿Cuál es la grandeza que tiene, al margen de la calidad de los guiones y del dibujo excepcional de sus dos autores? Pues que ha cogido todo el universo que te hablaba, toda esa estética del género negro, del género policíaco clásico, y la ha convertido en historias policíacas protagonizadas por animales. Eso, claro, le da una dimensión casi surrealista, pero sin embargo manteniendo ese tono clásico, ese tono canónico del género policíaco. Me encanta la labor de documentación que hace Juanjo Guarnido a la hora de ver la localización de cada una de sus viñetas, de cada una de sus historias. Ese Nueva York que representa, ese Nueva York de los años 50, que representa con esa precisión. Al final lo que ha conseguido es traerse al siglo XXI un género clásico como es el género negro, respetando todas sus claves, pero subvirtiéndolas por completo, ¿no? Entonces esto demuestra que el género negro, el género policíaco, siempre está en permanente transformación, siempre tiene sorpresas, siempre tiene cosas nuevas que ofrecernos, y por eso es un género que, como yo me gusta decir siempre, no se termina nunca. Continúan los trazos de los dibujantes granadinos ampliando las fronteras del cómic, porque son más y sus historias cada vez más épicas. Por eso, continuará.